El día de hoy justamente pensé en una presentación sobre los grandes acontecimientos que hemos tenido en este último mes respecto a la posición de las mujeres desde el punto de vista de la víctima u ofendida y desde el punto de vista de la imputada. Entonces, al respecto, me permito mencionar que nuestro país justamente ha prohibido y sancionado toda clase de discriminación, en específico en materia de educación, en materia de derechos civiles, políticos, familiares, en materia de acceso a la justicia, en materia de derecho al trabajo, a la salud y respecto de la participación política y la toma de decisiones de las mujeres. Sin embargo, a pesar de que se encuentra establecido en un artículo primero constitucional que todas las personas gozamos de los derechos que se reconocen en esta Constitución y en los tratados internacionales, y a pesar de que este mismo artículo primero en su fracción quinta elimina y prohíbe todo tipo de discriminación, es necesario que tengamos otro entramado jurídico porque tal pareciera que nuestro país es en efecto discriminador. Entonces, debido a que el enunciado con el que abre la Constitución, que es todas las personas se le reconocen estos derechos humanos y que se prohíbe esta discriminación en el párrafo quinto del artículo primero constitucional, es necesario establecer reiteradas reformas constitucionales porque la discriminación en nuestro país es una realidad. Por lo tanto, es nuestro deber, desde el punto de vista jurídico, cultural, profesional y desde la trinchera en la que trabajamos, que una cultura de derechos humanos y derechos fundamentales permee en nuestro país y que grupos vulnerables como lo son el de las mujeres y el de las niñas y adolescentes tengan llegar a bien puerto el ejercicio y el derecho que ya le ha sido reconocido en los tratados internacionales y, por supuesto, que ha sido reconocido por nuestra Constitución. En ese sentido, necesitamos, como pueblo mexicano y como profesionales jurídicos, la derogación de todas las disposiciones normativas discriminatorias y que, como profesionales, en específico como profesionales del derecho, pongamos especial atención a los procesos jurídicos y a las resoluciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de tal manera que se pueda impulsar la equidad entre los géneros, la eliminación de la impunidad y que las mujeres y las niñas y las adolescentes puedan sensibilizar a las autoridades, a las personas de decisión, a los titulares de las instituciones públicas y privadas, así como a todos los servidores públicos, de tal manera que a ninguna niña, a ningún adolescente y a ninguna mujer se les vuelva a discriminar y se le vuelva a limitar en el uso de sus derechos y en el ejercicio de estos derechos. No solamente necesitamos enunciar estos articulados, sino necesitamos un cambio profundo y que los procesos jurídicos justamente lleven a cabo a buen puerto una cultura de derechos humanos, porque las mujeres participamos y somos parte de esta sociedad. En ese sentido, necesitamos la transformación del discurso jurídico. Nuestra sociedad necesita un discurso jurídico, pero necesita más instituciones privadas y públicas con perspectiva de género. Necesitamos analizar y resolver con lentes de género. Así, todos los que participamos dentro de la sociedad, que somos niñas, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, titulares todos de derechos, podremos aspirar todos a condiciones dignas y legítimas de existencia para todos los seres humanos de este país. Que reconozca en ellas, que reconozca en las mujeres el derecho que quiero para mí mismo. Que reconozca en las niñas y en las adolescentes el derecho que quiero para mí mismo.
lo que yo exijo para mí, que se le reconozca en la otra y que se le reconozca en el otro. Por lo tanto, es que pensé justamente en esta conferencia titulada Pautas para defender con perspectiva de género y comenzar la participación con esta frase. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y justamente esta discriminación sirve como un mecanismo para perpetuar esa discriminación. Y entonces, entender el papel de la mujer, de las niñas, de las adolescentes que pueden participar y pueden ser partícipes, lamentablemente, de delitos o de violaciones a sus derechos humanos en la calidad de víctimas u ofendidas. Pero también es cierto que este entramado jurídico le puede otorgar la calidad de imputada, es decir, de persona que comete un delito. Y en todos ellos, ya sea desde la víctima, desde el punto de vista de la víctima u ofendida y desde el punto de vista de la imputada, que se le respeten sus derechos humanos. Lamentablemente, existe un discurso en el que se nos hace pensar que existe un bando bueno en donde son las víctimas y existe un bando malo donde son las imputadas del delito. Y pareciera que la sociedad establece un castigo mayor hacia aquella que comete delitos, como si el hecho de cometer un delito fuera una excusa para que fueran violados sus derechos humanos. Por lo tanto, debemos recordar que los derechos humanos son para todos en todo momento. Habrá veces en que, lamentablemente, seamos víctimas u ofendidos del delito, pero existirá otros en que también se nos deben reconocer nuestros derechos y también se debe aplicar el Estado de Derecho y las garantías de legalidad en el caso de que yo sea una imputada de un delito. Por lo tanto, tenemos un entramado jurídico que nos habla justamente de la víctima y de la imputada del delito. Por lo tanto, pensaremos en víctima de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas y en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, se van a denominar víctimas a aquellas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, alguna lesión física, algún daño emocional y en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como resultado de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos que han sido reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, la persona, el pasivo, como nos lo explica el artículo 108 constitucional, es la que recibe directamente sobre su persona esta afectación y por lo tanto es considerada víctima del delito. Podemos pensar en ella como víctima directa, pero también podemos agregar una calidad de víctima indirecta a aquellas familiares o personas físicas a cargo de esta víctima o que tengan una relación inmediata con ella. Y podemos pensar en las víctimas potenciales como aquellas personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar a la asistencia a la víctima o por haber denunciado o detenido la comisión de un delito. Por lo tanto, la calidad de víctima se adquiere una vez que se ha acreditado este daño y que justamente participe en algún procedimiento judicial o en algún procedimiento administrativo. Entenderemos la denuncia como el inicio del proceso penal. Por otro lado, la calidad de imputada es aquella que señala al Ministerio Público como posible autora o partícipe de un hecho que la ley señala como delito, en el que también las mujeres pueden participar. Por lo tanto, este acusado o contra quien se ha formulado esta acusación o una sentencia y que haya sido declarada firme se le denominará procesada. Y tenemos varios casos de mujeres en estado de reclusión en donde también debemos observar sus derechos humanos. Entonces, partiendo de esta premisa de que las mujeres pueden ser víctimas o ofendidas del delito y también pueden ser imputadas del delito, es como la perspectiva de género debe permear en todos estos papeles que lamentablemente puede jugar. Por lo tanto, entendemos que el derecho es un instrumento
de cambios estructurales, culturales y personales. Es a través del derecho que la situación de discriminación del grupo vulnerable de las mujeres, niñas y adolescentes tenderá a disminuir y por lo tanto a eliminar. Justamente he escogido el color naranja para esta presentación para hacer honor al color naranja, que significa estar en contra de la violencia de las mujeres, niñas y adolescentes. Debemos entender entonces que todas las mujeres sufrimos discriminación por pertenecer al sexo femenino. Somos parte de un grupo vulnerable. Cuando somos niñas o adolescentes, se potencializa esa discriminación y pertenecemos a dos grupos vulnerables. Uno, el de las mujeres, y otro, el de las niñas y adolescentes, que genera una invisibilización o una marginalización o marginación. Esta invisibilización de las mujeres ha hecho que no puedan llevar a cabo sus derechos. Asimismo, existe un embate social en donde se trivializa la discriminación. Pues, ¿qué tanto es tantito? Nada más te nalguearon. Nada más te dijeron que eras una prostituta. ¿Qué te puede afectar eso? No te puede afectar nada. El problema es que desde niñas, adolescentes hasta adultas, esta humillación es permanente. Siempre se busca disminuir la calidad de una persona por el ejercicio de una sexualidad. Si es prostituta, por lo tanto, tiene menos derechos. Un pensamiento completamente contrario a lo establecido en el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional justamente establece en su párrafo 1, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. No establece todas las víctimas, no establece todos los mexicanos, no establece todos aquellos que no hayan cometido un delito, no establece ninguna discriminación. Entonces, si el derecho y la Constitución no discrimina, ¿por qué discrimina la sociedad? Y tenemos entonces el embate. Lo que te pasa a ti no es importante. De hecho, es objeto de burla. ¿Por qué? Porque solamente te bajaron los calzones. ¿Por qué? Porque solamente te han estado lastimando y te han estado insultando de manera permanente. Entonces, eso no constituye una discriminación porque ha pasado sistemáticamente. Y esa trivialización de la discriminación, por lo tanto, va a ser un embate social y reafirma el estereotipo de calladita te ves más bonita. ¿Por qué? Porque si alzas la voz, me generas problemas. Si no la alzas, no me generas problemas y tú lo que quieres es ser bonita, no quieres ser fea. Por lo tanto, la caricatura que se realiza sobre las mujeres que defienden sus derechos es que inmediatamente es fea. Si tú hablas, si tú luchas por tus derechos, vas a dejar de ser bonita. La expectativa que debes realizar es que seas callada y que seas bonita. Si calladita te ves más bonita, es bonita y es lo aceptable. Si tú no eres callada, por lo tanto vas a ser fea. Y también lo tenemos con frases como que estás haciendo feo. Ahora bien, tenemos un marco jurídico contemporáneo. En ese sentido, se establece a nivel federal la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Asimismo, contamos con una Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y un marco jurídico local. En este caso, tomamos, por ejemplo, el avanzado marco jurídico de Oaxaca, que está establecido en el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley contra la Violencia y el Acoso entre Iguales y una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Asimismo, en el mismo sentido, se cuenta con la metodología propuesta por Cook y Cusack y analizada en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, emitido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene 3 ediciones. La primera edición en 2013, segunda edición en 2014 y la recién estrenada en noviembre del 2020. Y en donde se establece una guía para los juzgadores, profesionales del derecho y todos aquellos que involucren procesos en los que tengan que ver mujeres o una perspectiva de género que, como veremos más adelante, no solamente beneficia a las mujeres. Asimismo, el Código Penal de Oaxaca establece como delito la violencia familiar y nos explica que se refiere a toda acción o omisión dirigida a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar, y cuyo activo tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo, relación de convivencia, mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Y esta es prácticamente nueva, es de enero del 2016. Lamentablemente, esta definición que podemos compartir con otros códigos de la República Mexicana, como puede ser la definición y la estructura de la Ciudad de México, esta definición de violencia familiar tan exacta y que establece la relación de el victimario con la víctima, así como establece la temporalidad, que es que haya mantenido o mantenga alguna relación con la víctima, esta definición de violencia familiar no la compartimos con el resto del país. El resto del país, en algunos códigos, como puede ser el del estado de Jalisco, no establece de manera puntual y característica el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y no establece, por lo tanto, el delito de violencia familiar en estos términos. Ahora bien, entonces deberemos entender que la violencia puede ser de carácter física, psicoemocional, sexual, contra los derechos sexuales y reproductivos, económica, patrimonial o algunas similares. Y esta definición de violencia familiar también la vamos a observar establecida en la Ley General en contra de la violencia contra las mujeres, en las leyes federales que mencionamos al principio de esta plática. Y tenemos una metodología. Y el primer paso, que esta metodología es la propuesta por Cook, las autoras Cook y Cusack en su libro y que retoman la metodología de Aldafacho, tenemos entonces que existe de manera sistematizada y permanente una subordinación del sexo femenino. ¿Esto qué significa? Que una de cada 2 mujeres que salen a trabajar le piden permiso a sus parejas, a sus esposos o concubinos para salir a trabajar o para estudiar o para llevar a cabo alguna actividad. Entonces existe de manera permanente una subordinación del sexo femenino. Eso significa que existe una jerarquía y la jerarquía significa que se le debe tomar opinión o decisión al sexo masculino, que puede estar representado por un padre, un hermano o una pareja. Asimismo, en segundo paso, tenemos que identificar y podemos identificar las causas de discriminación de las mujeres. Una de ellas es el sexismo. Las mujeres existen para ciertas actividades y los hombres existen para ciertas otras actividades. ¿Cuáles pueden ser esas actividades encargadas a las mujeres? Pueden ser el cuidado que se le tenga a niñas, niños, adolescentes o adultos mayores, o bien el cuidado que puedan llevar a cabo enfermeras, o bien el cuidado. Siempre va a ser que se cuide al otro. Otra causa de sexismo es que los hombres tienen, se establece una frase o un pensamiento falso en donde los hombres son más objetivos y las mujeres son más subjetivas. Todas estas ideas falsas están basadas en un sexismo. Ahora bien, existe otro tipo de discriminación que invisibiliza a las mujeres, como lo puede ser el androcentrismo. Es decir, las figuras
las instituciones, las profesiones están pensadas para hombres y no para mujeres. Y en ese sentido podemos ver la discriminación que las mujeres en estado de reclusión sufren. ¿Por qué? Porque las cárceles están pensadas para hombres y no para mujeres. En ese sentido, existe toda una estructura, un edificio, una institución pensada en que el imputado del delito es un hombre y no es una mujer. Por lo tanto, el recurso humano con el que cuentan los centros de detención, ya sean locales o federales, van a ser con personal masculino. Va a existir un médico, pero no va a existir una médica. Van a existir enfermeras, pero no van a existir enfermeros. En ese sentido, no está pensado el estado de reclusión por permanecer en una prisión preventiva o por estar cumpliendo una sentencia por delitos que importen una privación de la libertad. En ese sentido, las cárceles están pensadas en que el imputado es hombre y no en que la imputada es mujer. Asimismo, existe lo que se denomina la dicotomía sexual, en donde todo o es masculino o es femenino, es mujer o es hombre. Y en ese sentido, esta dicotomía sexual que invalida o trivializa el concepto de género, el concepto de sexo y el concepto de orientación sexual, hace que todo sea o uno o lo otro. Y en la dicotomía sexual, una mujer es mujer hasta que procrea. Si no existe la calidad o la posibilidad o la habilidad de procreación, por lo tanto, no es mujer y por lo tanto no le asisten los derechos. Incluso esta frase, tenemos esas frases que lastiman mucho a las mujeres, en donde si tú estás a favor de la interrupción del embarazo y su legalización, por lo tanto no puedes aspirar a ser madre. Cuando, si uno está a favor de las cirugías para evitar un mal mayor, no es posible que se nos limite nuestro derecho a la salud. Sin embargo, existe esta dicotomía y es traducida en los mensajes hirientes que vemos comúnmente en las redes sociales, que es ¿para qué abriste las piernas? Y ojalá se muera tu hijo, si es que la persona está embarazada y está a favor de esta lucha. Por lo tanto, existe una dicotomía sexual. Si yo solicito un derecho en un sentido, inmediatamente me lleva a que se me niegue en otro. Y ese es un discurso que está generalizado. El siguiente paso que debemos identificar es qué tipo de mujer está siendo violentada. Por lo tanto, será un estudio antropológico del contexto en el que se desarrolle la persona. ¿Qué mujer está siendo violentada? ¿Es una víctima o es una imputada del delito? ¿Es una persona que pertenece a una clase social baja o a una clase social alta? Sobre todo porque debemos recordar que la principal causa de discriminación en México es la pobreza. Luego de la pobreza, el color de piel, la posibilidad de hablar español o no hablar español, pertenecer a un grupo indígena o a una edad en donde las niñas y adolescentes son más vulnerables a la comisión de delitos. El paso 4 es identificar el tipo de mujer. Y existe un tipo de mujer perfecta. El tipo de mujer perfecta es una mujer madre, es una mujer que es parte de la familia o una mujer que se asemeja al hombre. Entonces, ¿cuál es el ideario de mujer? Y el ideario de mujer que se ha generalizado en México es el de la mujer madre. Es decir, mientras la mujer sea madre, es cuando le van a asistir los derechos. Y esto quiere decir que sea una mujer heterosexual que ha sido madre. O una mujer familia es aquella que lleva a cabo todas las actividades de sustento de su familia, o bien si se trata de una mujer que lleva a cabo funciones que han sido especializadas o que han sido determinadas para hombres. Asimismo, en el paso 5 debemos establecer la influencia y los efectos que generan en la víctima o en la persona este fenómeno. Por ejemplo, ¿qué tipo de mujer está siendo violentada? Tomamos
quizás los otros ejemplos sea fácil reconocerlos, pero algunos otros pues pueden ser invisibilizados. Por ejemplo, el de la imputada del delito o el de la procesada del delito. Si está en la cárcel es porque cometió algo, y si cometió algo, entonces es culpable, y si es culpable, entonces merece lo que le pase. Pero merece lo que le pase puede ser una violación sexual equiparable a tortura sexual, y ninguna de las penas establecidas en México considera ello como una pena válida, sino son penas crueles, inhumanas y degradantes. Asimismo, ¿cuál es mi posición cuando yo estoy a favor de este tipo de penalidades? Soy una persona que acepta la reinserción social de las imputadas del delito, o soy una persona que basa sus argumentos en el castigo. ¿Qué es lo que quiero para la persona? ¿Que se reinserte? ¿Que le pague a la sociedad? ¿O quiero que la persona sufra? Y si quiero que la persona sufra, entonces no va a importar las pláticas que nosotros tengamos sobre derechos humanos. Y el paso 6 es visibilizar esta violación de derechos humanos al punto de generar una cultura y una conciencia de que los derechos pueden ser violentados. Ahora mismo, ¿cuáles podrían ser los objetivos del acompañamiento profesional? Y en ese sentido, sería coadyuvar en una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad o de la debida diligencia. Y hacer pasar por víctimas aquellas que no son víctimas, pues solamente genera que se establezcan estereotipos. Por ejemplo, si lloras frente al juzgador, pues inmediatamente te tiene que hacer caso porque tú eres una mujer y entonces eres débil, lo que significa perpetuar estos estereotipos sobre el género. Asimismo, deberemos ser profesionales en la contención y el manejo de crisis. Por lo tanto, las víctimas de delitos y de violaciones sexuales, así como de cualquier tipo de otro delito que no tenga un carácter personal, sobre todo deberán tener una atención psicológica, ya sea que yo forme parte del servicio público o que forme parte de una defensa particular. Deberé entonces pensar que la contención la debe dar un profesional en psicología y que este profesional en psicología me debe ayudar en el manejo de la crisis. Mi área de expertise es